Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ha llegado el ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, el poeta Alfredo Camilo. Quizás nos quiera decir alguna cosa de Claudio Díaz. Bueno, la desaparición de Claudio Díaz seguramente para el pensamiento nacional es una tragedia. Me ha pegado muy duro porque casi no puedo hablar, tengo tomado el pecho, me siento como afiebrado sin tener fiebre. Lo quería mucho, lo conocí cuando él acababa de ganar en la Casa de las Américas, era muy jovencito, sacó el primer premio con un libro sobre las sectas, una investigación extraordinaria, tenía una gran capacidad de investigar y una gran capacidad ideológica, es decir, nunca se equivocaba, porque la ideología tiene eso, va marcando los lineamientos de un pensamiento. Por eso siempre los imperialismos, sobre todo en los últimos 30 años, trataron de destruir las ideologías y proclamaron que no existía más. Me acuerdo que cuando me enteré de eso dije, bueno, si no existen más hay que crear otra ideología. No. Claudio Díaz, trabajamos juntos en muchos lados, colaboramos en revistas, enfrentamos juntos a la dictadura con el pueblo argentino, con el peronismo, porque el peronismo fue el único movimiento que realmente enfrentó la dictadura. Con la ausencia de los mequetrefes dirigenciales, Ubaldini se erigió por necesidad nuestra en un líder total, no tuvo miedo de morir y enfrentó con todos y nosotros detrás. No olvidemos que se llegó a juntar 500.000 de personas, no. Siendo secretario de la CGT, no era un dirigente político. Y bueno, Raulito estuvo al lado, bueno, yo también, estuvimos en la revista que él dirigía, la JP la dirigía él, fue un vocero importantísimo en medio de la dictadura, cuando no había forma de expresarnos, es decir, de expresar al pueblo, no. Y aparecían los que tenían permiso de Videla, muchos dirigentes que hoy se consideran importantes, tenían el permiso para actuar, los demás eran masacrados, entre ellos el Chacho Álvaro, que tenía todo un grupo, también lo tenía Vaca, Causa, no. Había gente con permiso y otras, y ahí fueron preparando la complicidad. Por eso nadie habló de la lucha popular que hizo el peronismo, de sus muertos después, en medio de la dictadura. No. El último fue, ayúdame Ariel, porque ustedes hicieron varias movilizaciones por él. ¿Cómo? Ahí está. Dalmiro Flores, que lo corrieron y lo asesinaron a mansalva. El 16 de diciembre. Y los jóvenes del 82. Ahí estaba el Turquito, que estaban con mis hijos, hacían movilizaciones que nosotros...
Sí, nosotros la acompañamos, grandes movilizaciones. Dalmiro Flores fue asesinado en una de las movilizaciones que hicimos contra la dictadura. Y después taparon todo, no se habló hasta hoy más de Dalmiro Flores, que murió unos meses asesinado antes de las elecciones del 83. Oye, el 30 de marzo murió Benigno Ortiz en Mendoza. Sí. El 30 de marzo. Bueno, el 30 de marzo fue una cosa espectacular porque peleamos cuerpo a cuerpo con el ejército, la policía. Recuerdo que a mí me metieron 8 balas de goma y una de ellas me la tuvo que sacar, que era terrible, al lado de la columna, la madre de Ariel, que era especialista en ese tipo de cosas, ¿no? Y fue cuando enfrentamos. Me acuerdo que tanto Ariel, Sandra y la madre querían ir. Y yo le dije, bueno, vamos todos. ¿Quieren? Vamos, pero separados, porque va a ser un día que no sabemos las consecuencias. Y así fuimos. Después nos reunimos al final de la jornada. Y ahí estaba Carlito Díaz también. No solo era un pensamiento, sino estaba en la acción. Me llevó muchas veces a Morón, de donde él tenía el reducto de jóvenes que peleaban por la liberación todavía. Y en una de esas, un artista me hizo un grabado en madera que aún conservo, después de la conferencia que di, con el retrato de Vita tallado en la madera, y que decía: Carlino, volvé siempre. ¿No? Bueno, en la revista JP conseguimos la foto de alguien que hoy quiere ser venerado por muchos de los nuestros, ¿no? Que fue Alfonsín, sin olvidar que Alfonsín, la primera medida era destruir al movimiento obrero, y gracias al voto del viejo Elías Zapac le ganamos la votación en el Congreso. Me acuerdo que había ido con Leonardo Fabio, ¿no? Y una multitud, ¿no? Y entonces publicamos la foto en medio de la dictadura de Alfonsín con Arguindegui, ¿no? Porque era íntimo de Arguindegui, el gran masacrador. Ni siquiera lo convocó Arguindegui, ¿no? Para que dé cuenta de sus fechorías. No solo que no fue condenado, no fue convocado como gran represor, ¿no? Y bueno, la historia es como se comenta hasta que llegue la verdad, como ha pasado con Dorrego, con tantos. Otro olvidado es Güemes, que debemos rescatarlo porque fue una pieza clave en la liberación de aquel tiempo. Claudito Díaz era un talento excepcional, periodista, ensayista, porque ahora en este enfrentamiento con Clarín hay mucha gente, pero en aquel tiempo él hizo un libro en el año 83 que se llamaba La prensa canalla, en una gran investigación donde mostraba la complicidad de la prensa argentina con el enemigo, con el imperio, ¿no? El verdadero enemigo de los pueblos es el imperialismo, no es ni los radicales ni los socialistas, pero generalmente se alían con el enemigo, por eso se transforma en enemigo. Y Claudito fue clarificando en distintas cosas todo eso que le hacía gran daño al país. Después, bueno, sacó el diario sobre Clarín, sacó una cosa que va a ser una Biblia con el tiempo, ¿no? Este libro que sacó Manutian, Manual del antiperonismo ilustrado. efectivamente, Manual del antiperonismo ilustrado, que yo lo conocí ya inédito antes de ser publicado, porque
porque creo que fue uno de los primeros consultados sobre ese libro. Él me llamaba el maestro y decía, yo tengo mucho que aprender de vos. No, en algunas cosas te puedo enseñar y en otras vos me enseñás, porque sos un fidedigno investigador y analista. No hay mucho siempre en los pueblos, o no hay mucha vocación de investigadores, ¿no? Yo me hice al lado de uno de los más grandes de la Argentina, que fue José Luis Torres. Nadie lo conoce, pero José Luis Torres investigó, le permitió después a Perón expropiar y entregar a los obreros sus fábricas, entre ellos la de Bember. Bember era peor que Mañeto. No. Lo primero que hizo Perón, de acuerdo a los datos que le había dado en el libro, fue el que acuñó a José Luis Torres la década infame, ¿no? Donde mostró cómo se saqueaba el país a través de no pagar los impuestos. Eso sigue ahora, ¿eh? Pero Perón actuó manos militares. Lo llamó y le dijo, señores, ustedes den más dinero al país que lo que vale su empresa. O pagan lo que deben o le sacamos las empresas. Y le sacaron las empresas porque no quisieron pagar. No. Bueno, él nos enseñó, no, me acuerdo que con él estaba Rodolfo Bols, estaba Alejandro Olmo, todos que veníamos del nacionalismo. La última vez que lo vi a José Luis Torres fue en el Tortoni. Yo estaba con Juan Puigó, uno de los más altos dirigentes de la Alianza Libertadora Nacionalista, y venía muy enojado y dijo, hay que ponerse las ojotas e ir a predicar en el desierto. Nunca le entendí bien eso, pero fue lo último que escuché de él. Y bueno, Claudio Díaz era de esa estirpe y hubiera sido un José Luis Torres, o ya lo es, ¿no? Pero lamentablemente se quebró en la mitad del camino y eso es lo doloroso, ¿no? Porque tenía mucho más, dio bastante, pero tenía mucho más que dar. Y acá lo tenemos a Manutian, que le hubiera publicado la mayoría de sus libros. Hasta encontraba el editor, Claudio Díaz. Bueno, él dirigió la revista JF, que fue uno de los más altos exponentes del enfrentamiento a la dictadura militar. Trabajó en distintos diarios, en casi todos del país. Estuvo conmigo en la Secretaría de Prensa de la Presidencia. No aguantábamos mucho. Yo aguanté 4 meses y él creo que 6, cuando Menem subió al gobierno, ¿no? Entonces primero me fui yo y después se fue él. Pero bueno, era un valor extraordinario. Yo creo que su muerte nos va a afectar bastante, porque plumas así son fundamentales y necesarias. Además era un investigador serio, no decía cualquier cosa, ¿no? Como juez. Por suerte lo apartaron ayer. Él investigaba y comprobaba la realidad. Y después la decía. Moyano, que muy pocas veces nos pondera, aunque nosotros lo queremos, dijo que era un héroe civil, Claudito Díaz. Y bueno, yo le mando desde acá un gran abrazo y digo, presente Claudito y permanencia. Jugando Casera.
señores, pile los números que tienen, que le dieron a la entrada, que vamos a rifar algunos libros, entre ellos el último libro de Claudio Díaz. También está presente aquí el arquitecto Andrés Repar y vamos a tener 2 libros de él, un trabajo extraordinario sobre las orillas del río en la ciudad de Buenos Aires, que se van a poder llevar autografiados por su autor. Me saca la luz de atrás, por favor. También vamos a rifar 2 discos de Juan Batuone, que lo va a presentar el 24 de agosto aquí en el Tazo. Juan. Muchas gracias, buenas noches compañeros. Es una obra que tardé un rato en escribirla y en producirla y ahora lo sacamos a la venta y se hace la presentación de este nuevo disco, de este nuevo trabajo aquí en el Tazo el miércoles 24 de agosto, así que los espero a todos y nada más, gracias a Martín que me da este espacio. Disculpen, muchas gracias. Antes de iniciar la rifa de los discos, vamos a invitar al querido compañero Raúl Rizzo que se acerque al escenario. Pues queremos brindarle todo nuestro afecto, nuestro cariño, porque con la obra de Dorrego, con Juan Palomino, con la obra de Dorrego, de Pacho Donel, dieron la batalla de los pueblos en plena lucha contra el Grupo Clarín por la resolución 125. Para mí es muy grato y es un placer estar aquí, compartir con todos ustedes. Le agradezco enormemente esta invitación que me ha hecho Martín. Y cuando Hernán hacía alusión a su libro, al libro de Dorrego, El Loco Dorrego, el último revolucionario, yo recuerdo que cuando empezamos a ensayar esta obra con Juan, con Palomino, nos sirvió de base leer precisamente ese material de Hernán, porque nos permitió adentrarnos un poco en la mística, en el espíritu de lo que significaba Dorrego, lo que significó, aunque a mí me tocó el rol del inglés, del embajador inglés. A mí también, yo me tiraba algunos huevos a mí mismo. Pero bueno, era la contrafigura y de alguna manera yo sentía que estaba transitando al Kissinger de aquellos años, ¿no? Era el Kissinger porque era el que manejaba toda la política, toda la geopolítica de la parte sur de América, y era el que decidía las políticas y las cuestiones a seguir adelante. Y la obra precisamente trata de eso, son los últimos días de Dorrego la obra. El gobierno ya está muy desgastado, su situación es muy difícil. Sin embargo, esa guerra se estaba ganando. Las Provincias Unidas la estaban ganando, el ejército estaba ganando esa guerra con el imperio de Portugal. Y el embajador inglés viene a plantear precisamente esto, que cese la guerra, que haya que se declare el territorio para los portugueses, el territorio de la banda oriental. Y por supuesto que ese material, como decía, nos sirvió de mucho, el material de Hernán, además de ser un hermoso tránsito sobre ese episodio de Dorrego, sobre todo lo que significó. Y yo acuerdo totalmente con él, creo que Dorrego fue el primero, ¿no?
no sé si el mejor, pero fue el primero, el iniciador, el que comenzó con esta historia de construir un proyecto nacional y popular. Y bueno, aquí estamos y con los avatares que tiene un proyecto nacional y popular. Se avanza y se retrocede, se dan pasos adelante y pasos atrás, pero así se construye la historia. Y no hay que asustarse por algunos resultados electorales que se van a ir modificando, y eso depende de nosotros también, depende de la fuerza que pongamos. A mí me tocó acompañar en la campaña ahora a Filmus y a Tomada, y salir a los barrios y hablar con la gente. Y yo soy un convencido de que tenemos que seguir, es como si la elección no se hubiese dado todavía, porque yo creo que todo lo que hagamos de ahora en más va a tener un efecto notablemente superador al que ya hicimos, porque ahora los quiero ver, ahora. Esto es una cuestión muy personal. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a Macri es haber ganado esta elección. Porque va a sufrir un desgaste, no solamente por el desgaste que se da, lógicamente, en los segundos periodos. Deseamos profundamente que esto no pase con Cristina, y no va a pasar, porque sabemos que Cristina va a profundizar, va a ir a más, va a ir por más. Pero Macri va a ir por menos, de esto no tengo dudas. Va a ir retaseando aún más todo lo que ya no dio, va a ser menos lo que va a dar. Y va a seguir agrediendo a la escuela pública, al hospital público, va a agredir la dignidad de cada uno de los que poblamos esta ciudad. No tengo ninguna duda de eso. Y tarde o temprano, la verdad, que está agazapada en cada rincón del alma de cada ser humano, va a empezar a manifestarse, va a empezar a revelarse. Y entonces va a haber un paralelo entre lo que Cristina profundice desde el gobierno nacional y las barbaridades que este individuo miserable haga desde el gobierno de la ciudad. De esto no tengo ninguna duda, esto va a pasar. Pero depende de nosotros, de cómo esto lo pongamos blanco sobre negro todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo la noche, yo tengo un tema personal con los discursos de los candidatos, los perdedores, ¿no? Los tuvimos, los nuestros fueron perdedores, Daniel y Carlos Tomada, Daniel Filmus, y decían que había, Daniel dijo, y es lógico, yo lo entiendo, estaba ese día allá en Caras y Caretas esa noche, y yo escuchaba, ¿no? Y esto no es una crítica a Daniel para nada, ni a Tomada, esto es un análisis mío, me hago cargo yo de lo que digo. Se decía que había triunfado la democracia. Yo creo que no. Yo creo que en Buenos Aires fue derrotada la democracia. Yo creo que sufrimos un profundo retroceso, porque no olvidemos que Macri, y hay material grabado que lo dice, que él al jefe de gobierno que más admiró fue a Cacciatore. Eso lo dijo Macri, está grabado y está en los archivos. Quiere decir que él es un adherente a la dictadura más siniestra, más sangrienta de la historia de la Argentina. Pues entonces, si un individuo como ese gana la elección, no triunfa la democracia, es derrotada y por goleada la democracia. Esto es lo que ocurrió. ¿Ocurrió? ¿O no? También fue un golpe de Estado, lo derrotó Dorrego y días después, posterior, lo fusiló Lavalle. Y la historia argentina, a pesar de esa tragedia, no se terminó, continuó. Y va a continuar. Y los mejores hombres van a ser los recordados y los que sirvan de bandera. Hay una obra de teatro que fue una historia real, que fue Sacco y Vanzetti, la tragedia de Sacco y Vanzetti. Cuando Vanzetti tiene que hacer su último alegato, digamos, frente a las autoridades, al juez, al fiscal acusador,
y ya son condenados, ¿no es cierto? Entonces, Vanzetti dice: yo soy un hombre soltero, un hombre que peleó por sí mismo y también por sus compañeros, sin duda. Pero mi compañero Nicola Sacco, un honorable trabajador del calzado, porque eso era Sacco, no solo peleaba por él, sino que había traído 3 hijos al mundo y que tenía mujer. Él no solo ponía en juego su vida, sino el riesgo de su familia también. Y entonces lo mira el juez y le dice: cuando pasen los años, nadie se va a acordar de su nombre. Será polvo de la historia, destrozado por los gusanos, y sus huesos se perderán en los confines más recónditos y oscuros de la historia. Sin embargo, el nombre de Nicola Sacco seguirá y seguirá y seguirá en los sueños, en las utopías y en las aspiraciones de cada ser humano que busque la dignidad de vivir de una manera como corresponde a un ser humano. Y esto no se va a olvidar. Y esto es lo que pasa. Creo que de esto se trata, ¿no es cierto? Creo que de esto se trata. Se trata de que la verdad y las mejores aspiraciones de hombres y mujeres que llevan adelante los grandes ideales y que ponen su cuerpo, su alma y su vida para defenderlos, es lo que queda en la historia de la humanidad. Es lo que nos hace mejor y nos reconcilia con la condición humana. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras. Empezamos la danza de la cultura nacional y popular. Hoy tenemos entradas, libros, CD y vino, por eso es nacional y es popular. Arrancamos con 2 entradas para el miércoles 10 acá en el Tazo, cedidas gentilmente por el compañero Hernán, para el espectáculo dúo Baeza, Moser y Baldosa Floja. 21 horas, miércoles 10, para el número 693. 693. Una, 2, 677. Lo que le pedimos al que sea adjudicatario de estas entradas que se anoten en la barra para que reserve la mesa. 677. Les aviso que lo que está a un lado del libro de código de 592. Una semana importante de noticias de Nacú, diciendo que un loco
Para el resto de Satanás. 6, 6, 6. Cuarto tazo, Hugo Baeza Mose y Baldosa Floca para el número 583. 583. Muy bien, compañero. Les recuerdo que se anoten en la barra. Primero roble de la noche, 20 poemas peronistas y equitación japonesa del compañero Pancho Muñoz, ediciones SICU para el número 594, 594. Obligación de dar la clase de equitación japonesa el lunes que viene. Debo recomendarle un penalista, si uno tiene un quilombo grande, no es barato por lo que dice. Frente al doctor Pierre, si tienen un quilombo grosso, acá hay un penalista que parece que la conoce el uno. Siempre vale la pena. Antes de caminar enterramos la flor. Resiste. Eso de dejar más allá de lo que Yo represento la organización, no puedo hacer eso. Domingo 14, Milonga, enroscadísimo. Para eso los peronistas que decían que no aprendían a bailar, pero no querían regular. Domingo 14 hay que votar a Cristina. Y a la noche, 21 horas. Y a la noche conga, a festejar. Estoy pasando el chivo. 21 horas, domingo 14. Práctica, milonga y exhibiciones de bailarines. Valen por las entradas 673. Ah, menos mal. El que no va a venir porque va a estar votando hasta las 24 y se lo pone otro. Muy bien. Va a venir a enfrentar a bailar. ¿Cuándo lo sabe? Va a venir a enseñar. ¿Cuándo es la clase de tango? 8 de la noche. Escuchame una cosa, papajones, para el 593, 593. Nelson Ferrer, historia de los gráficos argentinos, sus luchas, sus instituciones, 1857-1957, ediciones Dos Orillas para el 653, 653. ¿Quiere que hable? José Ramón Ciancio, Tiempo Robado, ediciones Cibeles, para el número 621, 621. ¿621? Raúl Rizzo. Muy bueno lo suyo. Vio que generoso que en el movimiento. Vino 5 minutos, habló y se llevó por hora. Un justicialista pediátrico, este se pasa tranquilamente el control de alcoholemia. Decirle que más el culo de tomarme, entonces lo pasa. 640. Vos no manejás, ¿no? Ah, no era.
640. Última para el domingo 14. Aprender a bailar o dar clase como Jaureche. 674. 674. Para festejar el triunfo. 674. ¿Vas a bailar, Martino? 674. ¿Querés venir a bailar? ¿Vas a venir a bailar? ¿Vas a venir o no? Uy, tenés que pedir para. ¿Vas a venir a bailar o no? Tomá, por ser sargento de la nación, te lo ganaste, Porfirio. No sé, se fue Repar, está Andrés Repar, andaba por acá. Orilla del Río de la Plata, animarse con la memoria del futuro a un hábitat consentido. Ediciones Duncan, José Andrés Repar. Bueno, no se lo puede autografiar el autor. 617 617. Yo no sé si te vas a venir a buscar el libro. Vení acá. Darío Oscar García Pérez, Vivir el Prebicentenario, Historia, Ensayos y Reflexiones Radiales de Ediciones Fabro, para el número 689. 689. Muy bien. Porque acá los del fondo también ganan. No ganan solo de la primera fila. $3/4 kilos este. Mario Casalla, América Latina en Perspectiva, Drama del Pasado, Huella del Presente, Ediciones Sicus. Para el número 623. 623. Muy bien, compañera. El justicialista Totín para el 624. 624. Muy bien. Mire Martín quién se lo sacó. Mire Martín. Mire Martín quién se lo sacó. Que mañana no lleguemos tarde ni estemos con historia rara. Le echemos la culpa al movimiento. Otro Orillas del Río de la Plata, de Andrés Repar, editorial Duncan, para el 607, 607. Faltan los dos libros de Claudio. Justicialista, Mendoza, Argentina, Bodegas Ditch. HD. Ah, Ditch. Hermanos Ditch. 610.
0. Se va para Lanús, se va. Ganar 31 de Lanús. ¡Aguante, Granate! ¡Vamos, Granate! Claudio Díaz, el Movimiento Obrero Argentino, historia de lucha de los trabajadores de la CGT, Ediciones Fabro. Utilizando la verba, si me permite Hernán, tuve el honor de tener cierto grado de amistad con Claudio y podemos decir que es un tipo que no pasó por la vida al pedo. Siendo tan joven, con los libros que dejó y sobre todo como para un intelectual del campo nacional y popular, ser despedido por los trabajadores, con coronas de sindicatos, de la CGT de La Matanza, y muchos se hicieron presentes. Creo que para un intelectual es el mayor mérito que tiene es ser reconocido por la columna vertebral del Movimiento Nacional y Popular. ¡601! ¡601! Anteúltimo justicialista. Chandrita. Para el 608, 608. Se lo saca la misma bodega, ¿qué es eso? La ley es la ley. Del último vino, Hernán, y del último libro de Claudio, me voy a atrever a hacerte una pregunta que capaz es incómoda. ¿Qué opinás del Dorrego de la película Belgrano? ¿Por qué se ríen? Para liberarte te doy una mano. A mí me cayó como el culo, porque da la impresión que tendría que decir, menos mal que Lavalle lo mató al loco este. Así me escuchan todos. A ver, es muy antipático el personaje. Es muy antipático el personaje de Dorrego, pero si vos ves la película, te das cuenta que Dorrego tiene razón. Que cuando Belgrano libera a los prisioneros de Tristán los vuelve en contra de la causa nacional. Y que Dorrego tenía razón en que había que fusilarlos a todos. Pero no creo que Dorrego amenazara de tropa rendida a pegarle a Belgrano. Ese gesto no creo que lo hubiese hecho Dorrego ni ningún militar en el campo de batalla. Mirá que Dorrego lo puteaba bastante a Belgrano. Lo puede haber puteado, pero no adelante de tropa rendida. Esos son códigos que no. Pero Dorrego lo putea. Eso que lo sacan, que Dorrego te hace. Igual ahora, después de octubre vamos a filmar El Loco Dorrego con Tristan Bauer, así que nos vamos a desquitar de Belgrano. Bueno, viene el Dorrego, vamos a tener para putear un rato entonces. El justicialista HD. 660 60 660. ¿Está o no está? Listo. El zona sur se lleva todo. Donalo, Carlitos, donalo para vos.
Díaz, Movimiento Obrero Argentino, Historia de lucha de los trabajadores y la CGT, ediciones Fabro, para el 598 598. Hermano Pulite, ha sido todo por hoy. ¿Algo más, Martín? ¿Algo más, Martín? Un segundo que Martín tiene algo más. No, destacar la presencia de un hombre que está haciendo una gran tarea, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta noche. Esta noche nos vamos a hacer contar todo lo que están haciendo en la línea de aquel Petinato padre que pensaba que se podía dignificar a la gente que estaba en la cárcel. Esto fue todo por hoy, muchas gracias.